las abuelas de la patria, y el concejal vicepresidente Luis Manuel Meléndez también, y quien les habla Jesús Martínez, presidente de la Cámara. La verdad que bendiciones para un día tan especial como hoy, y que quiero que esto sea siempre en el marco de las fechas históricas nuestras, nosotros estemos presentes con la comisión tan importante que tenemos en este municipio y que nació, y que hoy vamos a tener la oportunidad de colocar allí uno de los cuadros que le dio ese empuje en aquel momento tan importante que vivimos y que seguimos viviendo nosotros como luciseños. Es el cuadro que nos dio el Consejo Legislativo para su momento, el gobernador Héctor Rodríguez, y que nos nombró capital de Miranda por 24 horas. Aquí lo tenemos y hoy lo vamos a colocar en este salón, en este prestigioso salón Francisco de Miranda, para que siempre perdure allí y el pueblo sepa que en el año 2021, cuando que estos momentos, estas que nosotros estamos viviendo con la comisión de Francisco Espejo al Panteón Nacional, de allí se le dio muy importante, porque fueron en la celebración de los 400 años donde el pueblo entendió, donde el pueblo se interesó más por el estudio de nuestra historia. Así que hoy vamos a tener la oportunidad conjuntamente con todo el pueblo y toda la comisión que está acá de colocar un sitio de honor y donde va a permanecer por muchos años y por la historia. Así que bienvenido nuevamente, bueno, y gracias de verdad, y un aplauso para ustedes. Sé que hoy va a ser un día importante para nosotros y un día en donde vamos a seguir alimentando nuestra historia local, que es lo que nosotros más queremos que siga el impulso y que verdaderamente conozcamos desde el niño de primaria, desde el preescolar, que conozcan esa cátedra que es la historia de Santa Lucía, esa historia que nosotros hemos venido impulsando a través de esta Cámara, y por eso esta sesión hoy y este acto tan importante que es el cuarto congreso. Bienvenidos nuevamente y gracias, y un aplauso para ustedes. Señora secretaria, léase el orden del día. Buenos días. Iniciamos el cuarto congreso de historia en el marco del nacimiento del libertador Simón Bolívar, el coloquio histórico para que muestra su historia y un nuevo panorama, donde tendremos 4 ponencias. La primera ponencia, 3 fundaciones de nuestra Santa Lucía, a cargo del profesor Rubén González. Segunda ponencia, vida y obra Marcos Reyes Cueto. Tercera ponencia, historia de la familia del Francisco Espejo al Panteón Nacional. Luego de ello tenemos una entrega de reconocimientos. Ok, los concejales que tengan bien de aprobar el orden del día como indicó la ciudadana secretaria, que lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. En este punto quiero dar hoy con nosotros que es de llevar al Panteón Nacional, va a ser el que vea aquí a el protocolo. A partir de este momento le entregamos el protocolo a la comisión, al Panteón Nacional. La palabra del diputado John Ender Ramón. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Buenos días a nuestro pueblo. Importantísimo este espacio, y quisiera dar un preámbulo a través de estos últimos años de nuestra historia. Hay muchísimas cosas que nosotros hemos logrado hasta ahora en cuanto a lo que se refiere a la Comisión Francisco Espejo. Hay muchísimos logros que están en la palestra de cada uno de los investigadores y sujetos que andan por allí del Centro Marcos Reyes Cueto, que celebro que estén en este momento aquí con nosotros. Profe, un aplauso para el Centro de Investigación Marcos Reyes Cueto, la Sociedad Bolivariana de Independencia, que también está aquí,
Bueno, un saludo también a nuestra síndico municipal, la doctora Mirta Bernaza, y a todas las personalidades que aquí no tenemos nada más y nada menos que a la Simón Rodríguez, aquí en presencia de la profesora Corina Cardoso, profesora Miguel Hernández, en fin, un ramillete de gente enamorada de nuestra idiosincrasia como tulleros, como mirandinos y sobre todo como pascastillenses. Hoy la idea es que nosotros podamos tener un coloquio, un encuentro histórico, si se quiere un conversadito en cuanto a la figura, primero de nuestras tres fundaciones. Si son tres fundaciones, si no son tres fundaciones, eso lo vamos ahorita a definir por lo menos en 15 minutos. Si queda todavía esa inquietud, seguiremos en otro momento ahondando más en eso, en pro del rescate de nuestra historia y que todos tengamos un mismo pensar, un mismo sentir y un mismo caminar para que nuestros muchachos y muchachas sepan realmente cuál es nuestra génesis. En segunda instancia, bueno, ver la figura preponderante que tuvo Marcos Joseph Reyes Cuesta, tanto en su vida propia como en lo que hizo aquí en nuestra Santa Lucía hermosa, al igual que la familia Paz del Castillo. Todo eso, esos logros, todo ese desarrollo de su vida y de sus descendientes y ascendientes que dejaron aquí en el municipio y en todo el valle de Nuestra Señora de Santa Lucía, que es todo el Tuy. Importantísimo también, bueno, el decirle a ustedes como pueblo cuáles son los logros, los retos que hemos alcanzado, los retos que hemos superado en pro de llevar los restos simbólicos de Josito Espejo al Panteón Nacional. También quiero tener un espacio para agradecer la presencia de las comunas, de los consejos comunales que están por aquí. Está María López, el Poder Popular. Un aplauso, ¿verdad?, para ustedes, que este foro y para ustedes, en el enriquecimiento de nuestro pueblo. Y bueno, para darle rapidez, si se quiere, a esta intervención mía, nos recibimos con un fuerte aplauso al profesor investigador magíster Rubén González con la primera ponencia, que es Santa Lucía y tres fundaciones. Si no es así, usted nos dice. Un aplauso para el profesor. Muy buenos días. Buenos días. Rubén González Barrios, por acá. Santa Lucía de Pariaguá. Tres fundaciones, serán tres fundaciones. Bueno, son bueno el debate y el distinto pensamiento que tenemos cada uno sobre este tema. En mi concepto no son tres fundaciones, en mi concepto, ¿no? Mi concepto es una fundación y dos traslados, ya que para mí se funda una vez y se traslada. En este caso siempre tengo conversaciones con en determinado momento, en determinado sitio en el municipio, y fue llevado y trasladado a distintas partes. Y siempre se cuenta fundado el primer sitio donde comenzó y no se refunda en otro sitio y no se refunda en otro sitio, sino que se funda y fue trasladado. Ese es un argumento. Entonces, Santa Lucía de Pariaguá se funda el 23 de enero del año 1621. Antes de eso podemos hablar lo que fueron el recuerdo de los conquistadores. Hablando rápidamente de eso, la llegada de Colón el 3 de agosto del año 1498 acá en las tierras venezolanas, posterior a la llegada de allá de Guananí, y luego de distintos conquistadores que vinieron recorriendo lo que es el Valle del Tuy. Luego Diego de Lozada también recorre lo que es el Valle del Tuy, funda lo que es la ciudad de Caracas, y ya para el año 1594 aparece por primera vez en un documento la quebrada de Santa Lucía. No son las quebradas que tenemos acá, sino la quebrada que se encontraba ya en lo que es la fundación en Turgua. Ya para el año 1583, uno de los fundadores descendientes de Francisco Espejo pasa navegando por lo que es el río Guaire, en este caso por nuestro pueblo, pasa. El Guaire ya, ante el caudal que tiene ahorita, tenía 4 o 5 veces el caudal antes, que era navegable. Y los conquistadores pasan por lo que es Macoto, todo esto, Santa Lucía, llegan al Tuy, fundan San Juan de la Paz, lo que es hoy Aragüita, ese pueblo no existe, pero lo que es hoy Aragüita, y luego
se asenta lo que es el Valle del Tuy. Ya para 1619, lo que es el Lisboa, España, Felipe III ordena, ¿verdad?, el 10 de agosto a los aborígenes habitar en pueblos para que fueran doctrinados y llevados a lo que es la fe cristiana y pasaran a lo que es la civilización. Luego, el gobernador, que estamos yendo rápido para entrar en lo que es las fundaciones, dice que se delega al vicario cura Gabriel de Mendoza, que acompaña al comisario Pedro José Gutiérrez de Lugo. Fundan lo que es Baruta para agosto de 1620. 5 meses después, ellos salen. Dice el documento, según Álvaro García Castro, en la compilación que tengo acá, no es una investigación mía, sino que es una compilación que he realizado, que salen de lo que es de Baruta el 23, infiriendo de salir de Baruta a llegar al sitio. La pudo haber sido el 24, pero no podemos inferir, que salieron de allá de enero del año 1621. Cuando llegan allá, dice que la orden fue fundar 4 pueblos, pero luego llegan a lo que es el Valle de Pariaguán. Antes de esto, ya este valle, en este nombre de Pariaguán o Valle de Santa Lucía, y deciden allí establecer lo que es la fundación del pueblo y lo colocan bajo la protección de la señora Santa Lucía. En este caso era la mártir que nació en Italia, de allá de lo que es Siracusa. Entonces, en las cabeceras de lo que es el río Prepo, dice que allí se establece, y difiero mucho de lo que es la como llamarlo fundación como tal, porque ya en esos sectores o en esos sitios había muchas personas viviendo y habitando. Y en este caso lo que hizo Diego de Lozada, lo que hicieron distintos conquistadores, el conquistador llegaba, como que viviéramos nosotros acá en este lugar, yo llego y bueno, aquí ya esto es mío y ustedes van a hacer lo que yo diga. Entonces trazan lo que es este pueblo, trazan lo que es la iglesia, y los días posteriores a esto, el 10 de febrero del siguiente año, el 10 de febrero del mismo año, dan lo que es la misa. Por eso es que antiguamente se pensaba que era el 10 de febrero, porque ese día se llevó lo que fue la misa en el Valle de Pariaguán. Estas personas estuvieron allí asentadas alrededor de 79 años. 79 años. Luego, cuando deciden muchas personas por el sitio, bueno, vamos a trasladar a un sitio como más, donde haya más oportunidades de sobrevivir, de siembra, de agua, me traslado, se divide lo que es la población de aborígenes, y en este caso muchos se dirigen a lo que es Paracoto. Se van hacia allá, un grupo se va hacia Paracoto y otro grupo se dirige hacia lo que conocemos como Alto de Macuto, como Messi, por sitio de las yeguas. Sin el permiso del rey, que era un error garrafal en aquel entonces, que el rey diera lo que es una real cédula donde vamos a trasladarlo. Ellos se trasladan en el año 1699, por allí estamos aproximando lo que son los años, como el Alto de Macuto, donde está lo que es la ermita. Cuando trasladan allá en el año 1699, le llega oído al rey y él prohíbe, y hace que los sitios o los aborígenes se regresen al primer sitio donde estaba. Luego, en distintas cartas se les dice que están mejor, estoy parafraseando, aquí están mejor, aquí tienen más oportunidad. El rey, luego el 26 de octubre de 1703, da lo que es el permiso para que ellos se vengan a casa. Duraron alrededor de 49 años. El rey tenía tiempo allí sin el permiso de lo que es el rey. Entonces, aquí lo que es la ermita. De aquella primera fundación en Turba no hay vestigios, o sea, no quedan vestigios, según lo que dice Álvaro García Castro en su libro Cronología de Santa Lucía, no hay vestigios alguno. Yo quería organizar lo que es una expedición para allá, lanzarlo para allá para ver
Pero entonces, basándome en lo que dice Álvaro, no hay vestigio. Bueno, respecto al primer traslado de la población ya de Turgua hacia lo que es Messi, quedan vestigios pocos de lo que es la ermita. Un poquito se ven rastros de lo que fueron las paredes de lo que es la ermita. Una ermita allí al lado de aquella capilla que el padre Mariano en aquel entonces, en 1996, quiso levantar y se levantó. Pero ahorita no quedan solamente rastros. ¿Okay? Entonces, luego de que están allá, sin querer entrar en Marco Reyes Cueto para darle la oportunidad al profesor, él toma lo que es la población o la iglesia, el templo, y ve que es como incómodo el sitio y decide hacer lo que es una compra de unos terrenos ubicados entre las dos vertientes, de las dos quebradas. Entonces, imagínense más atrás, en aquel entonces, el río Guaire con 4 veces, 5 veces el caudal, totalmente limpio, lleno de peces. Imagínense ustedes cómo era eso, y las dos vertientes. Entonces, decide comprar lo que son los terrenos al teniente de campo Pedro Peoxo, que era el dueño de todos los estos terrenos, Alonso Gil, el licenciado Pedro Ponce y al presbítero don Gregorio Ponce, que eran dueños de estos terrenos. Marco Reyes Cueto, para lo que es trazar lo que son las calles y trasladar, hacer un segundo traslado de la población de allá donde está, en el Alto de Macuto, en Messi, sitio de la Yegua, hacia este sector. Ya para lo que es el domingo, decirlo así, el domingo 21 de marzo del año 1751, el párroco Marco Reyes Cueto coloca la primera piedra de la iglesia parroquial, que todavía hoy está en pie. Claro, ha sido modificada muchas veces, pero coloca la primera piedra. Incluso el documento está en el libro de entierro de 1749, folio número 3. Marco Reyes Cueto dice que ese año 1751, se había trazado lo que son las calles y la acequia para darle la oportunidad al profesor. Entonces, se dice Marco Reyes Cueto, fundador de la población, y comparto también ese pensamiento debido al avance de la investigación, ya que de la primera, o decirlo, de la fundación como tal, en Turgua, no hay vestigio, o sea, no queda algo en pie. Pero Marco Reyes Cueto en 10 años, incluso dicho por un rey, hay una carta donde dice que en 10 años Marco Reyes Cueto logra lo que no se logró en 100. Entonces, en la población que Marco Reyes Cueto establece, hoy en día sigue vigente, que es la que tenemos, y está difícil que nos traslademos para otra parte. Pero mira, ¿cuánta tercer traslado? Vámonos para Santa Lucía a otro lado. No creo que. Es difícil que nos volvamos a mover. Pero entonces, la elección definitiva es en el pueblo que tenemos hoy en día. Entonces, en mi concepto, dándole la oportunidad y respetando el pensamiento de todos, en mi concepto fue una fundación y fueron 2 traslados de la población de Santa Lucía que tenemos hoy en día. Gracias. Está muy bien. Claro, porque no Un aplauso, verdaderamente, profesor. Cada día aprendemos más y le digo que está siendo grabada esta sesión. La vamos a tener allí, las voces, ¿verdad? Los que grabaron video, les pedimos también el favor para después alimentar más pues lo que es esta sesión. Vimos parte importante allí, lo que dijo el profesor. Bueno, 130 años después pusimos la primera piedra, 130 años aproximadamente. Bueno, qué importante para nosotros esto. Bueno, John Ender, tú eres el maestro de ceremonia. Ajá. Es importante, ¿verdad? Esta otra fecha que tenemos que llevar a esta Cámara Municipal, si se quiere, y a los nuevos que vengan dentro de poco, ¿no? 21 de marzo, una nueva fecha.
No, en ese mismo orden de ideas y en ese mismo espíritu, vamos a darle la bienvenida al profesor Neomar Oviedo con su ponencia Marcos Joseph de la Escuela Villa. Seguro estoy que alguien nos va a decir sobre esto también. Bienvenido. Allá. Neomar siempre rompiendo el protocolo, vale, se pasa. Mira, Neomar. Adelante, siéntese. Si gusta un cafecito, también. Pero primero que nada, muy buenos días. Gracias a Dios por darme esta oportunidad y por supuesto a la ilustre Cámara Municipal de nuestro municipio de Castillo, a la persona de Joender, ¿verdad? A todos ustedes, amigos concejales, ¿verdad? Por permitir que sea el pueblo el que hable. Un coloquio como dinámica implicaría mucho más tiempo. Y un coloquio no es un expositor y el resto guarda silencio. Un coloquio sería todos nosotros opinando, dando nuestro punto de vista y aportando. Lo digo para que estemos claros, no como crítica. Por supuesto, me parece súper interesante y súper importante el hecho de que se dé este primer paso, pues, permitir esa exposición. Pero 15 minutos, bueno, ni para darle feliz año. 15 minutos ni para darle feliz año. Claro, pero entiendo, ¿no? Te quiero decir eso, ¿no? Que ojalá esto sea pauta para continuar. Desde el Centro de Investigación tenemos años trabajando en esto. Años tenemos trabajando en esto. Y ustedes muy bien lo saben. Difieren algunos aspectos, o más que diferir, sumaría a lo aportado por Rubén. En varios textos que tenía aquí, pero evidentemente el tiempo no lo va a permitir. Yo sí creo que es fundaciones. Y me acojo justamente a quien usted nombró, al licenciado Álvaro García Castro, a quien conozco personalmente, está en España, logré comunicarme con él. Y con Álvaro caminé hasta la ermita de Santa Lucía y Siquire, nombre oficial. Ermita de Santa Lucía y Siquire, del cual nos dividía el Guaire, para que después fue fundada San Antonio de Padua de Siquire. Esos puntos que estén bien claros. Y él lo dice, Fundaciones de Santa Lucía. En su libro lo dice Álvaro García Castro. Por si fuera poco, en este libro de alguien que es doctor en historia, que estuvo al frente en la Universidad José María Vargas, profesor del Pedagógico de Caracas, director del Newton, casado con una lusiteña, Rosy, investigador. Aquí en su libro, donde aparece más de 10 páginas dedicadas a sus investigaciones hemerográficas, bibliográficas y de todo tipo, más de 10 páginas, donde él cita todo lo consultado desde Oviedo Ibáñez, que a lo mejor es familia mía, pero no lo he descubierto todavía, por apellido. Hay un solo Oviedo, decía mi padre, ¿verdad? Entonces, desde hago mención a esto por la cantidad de libros que este señor investigó. Es impresionante. Para producir el granero de Caracas, el TUI Granero de Caracas, que en una oportunidad el súbdito me dijo, yo tengo ese libro. Ahora, hay gente que te lo habían dado. Yo lo tiene su nombre. Entonces, en ese libro habla de la siguiente manera. Es impresionante. Ya desde 1604, 1607 aproximadamente se escucha hablar de Santa Lucía. Es más, antes de la fundación de Santa Lucía, como tal, formalmente, el 23 de enero de 1621, se hablaba del Valle de Santa Lucía y quedó en documentos escritos que esta región nuestra tenía un nombre bellísimo: Valle de Nuestra Señora de Santa Lucía, Valle de Santa Lucía de Pariaguán, Valle de Santa Lucía. Y Diógenes, siempre hemos hablado de eso, él la llama Valle de Santa Lucía del Guay, de lo cual yo me siento orgulloso. Ahora es todo el tuyo. Pero yo me siento orgulloso
realmente nosotros no, en este momento no tenemos nada de TUI. En este momento no, hasta el 77. Si cuando decían Valle, hablaban de todo el Valle del Tuy. Originalmente hablaban de Valle de Salamanca o Valle de los Locos. El primero que ingresó al Valle del Tuy. Se llama Valle de Salamanca o Valle de los Locos. ¿Cierto, Rubén? Muy bien. Entonces, ¿por qué 3 fundaciones? Porque en este mismo libro dice Diógenes, el definitivo fundador, Marcos Reyes Cueto, doctor en historia. El definitivo fundador, Marcos Reyes Cueto. Y en este libro, en una oportunidad de esa Mellada, bueno, a la sazón, jefe del Archivo Arquidiocesano de Caracas, decía, cuando me invitaron acá yo no quería venir, pero cuando me dijeron que era para Reyes Cueto, decidí venir, porque yo, como director del Archivo Arquidiocesano de Caracas, tengo las pruebas de la figura inmensa de Marcos Reyes Cueto. Como dirían en Quintero tuyo, no es cuento, es historia. No es cuento, es historia. Entonces, bueno, es muy largo, muy largo. La figura de Reyes Cueto se pierde. Se pierde, bueno, empezando porque él es bachiller, que venía a licenciado sacerdote egresado del Seminario Santa Rosa, por cierto. Y fue tantas cosas, estuvo en San Sebastián de los Reyes, teniente de cura, es sacerdote auxiliar, estaba Aragua, estuvo en San Carlos de Austria, teniente de vicario y juez de diezmo, San Carlos, capital del estado de Cogede, que es un teniente de vicario, un oficial eclesiástico con un rango militar o un ayudante de vicario o de obispo. Se habla que estuvo en Guayguasa o Guaygaza, Valencia, Puerto Cabello, y allí desempeñó el cargo de cura capellán. Y finalmente, Guarena, 1736, cuando es doctrina. Y cuando Reyes Cueto se enfrentó a los potentados en Guarenas, porque le estaban quitando sus terrenos a los mariches y a los habitantes autóctonos de allí, se enfrentó a ellos, lo desterraron hacia San Diego, desde junio hasta diciembre. Y para esa jugada después, él sale ileso, o sea, reconoce que sale absuelto, él regresa a Guarenas. Pero él dice, me voy a Santa Lucía. Ya había pasado por aquí, ya había comprado una hacienda, había estado varias veces aquí, incluso hay documentos donde como suplente hizo aquí exequias eclesiásticas como suplente antes de eso. Él regresa acá porque él lo pide. Y evidentemente él dice, no hay pueblo como tal. No lo hubo, por cierto, Rubén, antes de Pariaguán fue Caicaguana, el primer sitio a la salida de Baruta que ellos visitaron. No les gustó el sitio, se dirigieron más al sur y llegaron a Pariaguán, cabecera de Premo. Él se encuentra con eso y dice, no, aquí no hay, esto no tiene forma de pueblo. Por supuesto, él había enfrentado a los hacendados allá en Guarenas y ganó la pelea. Cuando llega aquí y quiere fundar, los de aquí no lo querían aceptar, porque aceptar que fundara un pueblo como tal, con trazado de calles, con iglesia, con plaza, les iba a perjudicar en sus intereses, evidentemente. Él se enfrenta a ellos, nuevamente Reyes Cueto le toca la parte dura, pero dictaminan en favor de él nuevamente y gana la pelea. Reyes Cueto pasa, me estoy atropellando porque es extenso esto, como también sé que Rubén atropelló porque la historia es extensísima. Reyes Cueto vence y Reyes Cueto es capaz, como le decía yo al obispo en una oportunidad, por cierto, estoy actuando en nombre de la iglesia al frente de la Pastoral de la Cultura, que ha sido recientemente creada en Santa Lucía y que es pionera. Estoy allí al frente de la Pastoral de la Cultura, que ha empezado a dar sus primeros pininos. Reyes Cueto
es capaz de dirigir un alegato. Un alegato en términos jurídicos es una argumentación para justificar algo. Y ese alegato se llama Dios, el Rey y el bien común. Ahí viene la grandeza de Reyes Puerto. Fueron 200 solares, si no me equivoco. Fue la iglesia, si no me equivoco. Fue una hacienda de cacao con sus servidores, sus esclavos, para que de allí se mantuviera la iglesia. Y esto no es cualquier cosa. La disposición del pueblo en zona norte-sur facilitaba, como él lo hizo, una acequia para poder regar, y ya se adelantó muy bien Rubén cuando dijo cuál fue la finalidad de hacer fértil la tierra para que se poblara en 10 años lo que no había logrado en 100 años. Eso lo hizo Reyes Puerto. Pero ¿saben qué? Que Reyes Puerto dirigió ese alegato nada más y nada menos que al rey de España, y le respondieron a través del gobernador. Se llamaba Dios, el bien y el rey común. Y había, por allí investigando algo, yo también formo parte de la Cáritas diocesana a nivel diocesano. Soy el responsable de formación de la diócesis de Loteca a nivel de Cáritas. No lo digo como chonería porque eso me enferma, lo digo para que se sepa que estoy hablando con conocimiento de causa. Aquí tengo una cartilla de formación de acompañamiento a las Cáritas parroquiales, donde dice, nosotros tenemos la doctrina social de la Iglesia, TSE, y hay un principio fundamental que es el bien común. Y ese bien común viene desde Grecia. Sócrates, Aristóteles, Platón, Cicerón, Roma, y llega a San Agustín, Santo Tomás de Aquino, y hoy en día es una de las bases fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que por cierto la impulsó León XIII con su encíclica Rerum Novarum, en el latín de la novela Las Cosas, y que hoy lo asume León XIV y la va a continuar. ¿Y qué es el bien común? La preocupación del hombre por el bienestar de su colectividad, de los aspectos sociales, por encima de su bienestar individual. En la medida que la sociedad esté bien, yo estoy bien. Y ya, estoy hablando, los griegos, estoy hablando 300 años y pico por allá. Antes de Cristo y después de Cristo, ojo. Reyes Puerto es de 1708, nace en Caracas. Por cierto, hijo de padre español y madre margariteña, que no quede ninguna duda. Padre español y madre margariteña, nació Reyes Puerto en Caracas y muere en Santa Lucía por voluntad propia el 13 de octubre de 1773. Si no me fallan las matemáticas, le da de 65 años. Más o menos, si no me fallan las matemáticas. Si me lo enseñaron bien en cuarto, quinto y sexto grado de aquel entonces. Bueno, Reyes Puerto impulsó todo eso y habla del bien común, es decir, que no sabe de qué está hablando, porque en su formación recibió lo que es una línea que viene desde los griegos y el doctor San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino y todos los demás. Fíjense lo que representa ese escrito de Reyes Puerto: historia de la filosofía mundial. Historia de la filosofía mundial, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la iglesia. Y lo tiene nuestro curita del pueblo, como le dije yo al obispo, y me dijo: profesor, el curita del pueblo, no el curita del pueblo, ya tiene el obispo del profesor. Fue capaz de dilucidar y exponer al mundo lo que era el bien común. Yo cuando leía y revisaba por aquí y por allá, dije: caramba, con razón este hombre se peleó contra los terratenientes en Guarena, se peleó aquí, hizo tanto, de paso, de su propio dinero, de su propio peculio. Todo lo hizo con su propio dinero. Hay una parte donde dice que él solicitó ciertamente que si era posible le revirtieran parte de ese dinero invertido, porque era su dinero. Le responde la corona española que no, pero que le buscaran algo que fuera equivalente a lo que él pedía, y él no lo pedía para él. Y pese a eso, él donó de buen gusto la hacienda de cacao y todos los solares que donó.
Y de paso le voy a decir algo. Conseguimos las instrucciones de la corona española. Le decía en estos días yo a alguien, no recuerdo, si en este momento yo voy a construir mi casa, yo tengo que pedir la permisología y las instrucciones de catastro y ingeniería municipal. En aquel momento era de España. Y Reyes Cueto hizo esto siguiéndose por las instrucciones que tenía la corona de España para la fundación de nuevos pueblos. No estaba caída en la mano. Sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, querido amigo, el verdugo implacable del tiempo, ya por allá me están haciendo señas cuando jugaba y debo cerrar aquí, pero me emocionó la exposición de Rubén, porque es un temazo, humildemente lo que yo pueda aportar. Y por supuesto, les informo, la palabra proceso, desde el Centro de Investigación Marcos Reyes Cueto, la palabra proceso es un continuo en el tiempo-espacio. ¿Me equivoco? Entonces nosotros le colocamos proceso fundacional de Santa Lucía del Norte, porque zanjamos que si fue una fundación, que si no va a proceso fundacional, porque fue un proceso. Ahí va, hay que ser diplomático. Y agradeciendo una vez más a ustedes esta oportunidad y hago votos porque se continúe. Sería interesante hacer café concert, este tipo de cuestiones en la Casa de la Cultura, invitar a la gente, hablar de esto, hacer a través de diapositivas, hablar, conversar con ellos, porque ese es el verdadero trabajo. No que yo sepa, oye, profesor, yo con 67 años que voy a ganar yo con saber y darme papeles a la tumba, ni que yo fuera un faraón egipcio que lo enterraban todo. Eso tengo que transmitirlo a la gente. ¿Y cuál es mi gente? Mi pueblo. Jonente, tú te grabaste lo que yo dije, ¿verdad? El eslogan que yo dije ayer en la televisión. ¿Qué es usted? Apasionado. Apasionado de mi pueblo, amante de mi pueblo. Ojo, no soy historiador. No soy cronista. Soy un simple docente enamorado de mi pueblo santalucero. Anda, pero es la confesión, ¿verdad? Excelente, demasiado bueno, ¿no? Cuidado ahí, y precisamente, bueno, convertimos este escenario en lo que usted dijo, bueno, que lo que le puso John Ender, ¿verdad? Porque hubo un conversadito, ¿no? O sea, se tocó el tema y los participantes, algunos, dieron su opinión y eso es lo importante, ¿no? A continuación, John Ender. Bueno, entonces seguimos en este caminado, en este conversadito, y qué necesario es que, bueno, un momentico ahí, por ejemplo, Mirna, que con el favor de Dios va a ser ahorita concejal principal, si el pueblo así lo quiere, que seguro estoy que sí, el profesor Marco Tulio, que también tiene toda su vida amando y trabajando por este pueblo, por esta profesora Alejandra Mejía, que también es parte de esta historia actual y contemporánea. Es necesario que le demos las gracias a los concejales que en su momento le dieron la oportunidad para poder estar aquí y poder seguir llevando la historia. En 1985 tenemos por ahí un discurso que dio el profesor Juan Ávila aquí en la plaza en torno a lo de Francisco Espejo. En el 2014 también ustedes hicieron lo propio como concejales, el profesor Marco Tulio, el profesor Jesús Martínez, en pro de llevar los restos de Francisco Espejo también a ustedes y de rescate. Creo que fue en el bicentenario del nacimiento de Francisco Espejo. Un proceso. Yo le decía a mi compañero Luis en estos días que ustedes, Jesús, el mismo Elio, fueron una generación, son una generación, y que se conocen de y que se encontraban en su evento, se encontraban en la mesa de la cultura, y este tipo de cosas, hablando sobre cuál es la lucha que ustedes soñaban. Nosotros, nuestra generación, ni queremos eso y estamos haciendo eso. Por eso que con humildad decimos que todo lo que nosotros podamos hacer para que no solamente Francisco Espejo vaya contigo, sino que la historia nuestra sea lo más llevado, lo más grande que se pueda, lo vamos a hacer. Por eso es que Rubén, como investigador y su gente,
Alexis, la profesora Ingreli, Daniela, los concejales más jóvenes, si se quiere, estamos dispuestos, profe, a seguir planteando estos espacios para que ustedes no se lleven eso como faraón egipcio a su pirámide ahí, sino que se puedan, nosotros tenemos el derecho de quedar en la historia. Bien, y ustedes son parte de la historia actual, lo que estamos viviendo. Y un reclamo que nosotros le teníamos con mucho respeto, pero un reclamo a los cronistas del momento, tanto de aquí como de toda Venezuela, es que la historia contemporánea no se está escribiendo ahorita. Y es necesario que nosotros empezamos a ver, bueno, aprendamos de los pero también desde la caída del régimen actual hasta quién fue Autolular Pietri, y eso que está haciendo el señor ahí, veo lo que está leyendo ahí, eso es necesario. ¿Entiendes? Qué preocupación, estamos alegres porque ustedes aquí escuchando esto, pero qué motivo hubiese sido que tuviésemos esto lleno de muchachos, así convencidos y escuchando y sacando todo lo que pueda sacar. ¿Entiendes? Entonces, bienvenido, Edgar Rivero, de responsable, un aplauso por él. Nada más y nada menos que de la familia Paz del Castillo. Muy buenos días. Bueno, Ya, porque ya no hay más. Bendito y alabado sea por siempre. Un saludo fraterno desde la Sociedad Bolivariana de Independencia. Un abrazo inmenso, gracias por la invitación. Estamos conmemorando el natalicio del Libertador y también 198 años del asesinato del general Juan Paz del Castillo en 1828. 24 de julio, por seguir los ideales liberales. Solamente. Blas José Paz del Castillo nace en Caracas el 18 de noviembre de 1780, el día de la chinita para el Consejo Bolívar, cuando el Cochingaita, Blas José Paz Castillo. Y muere en Única el 5 de diciembre de 1814, cuando él comandaba el batallón Barcelona, que era el batallón más fuerte que unido y que iba al frente de la batalla con 100 soldados bajo las órdenes de Blas José y de Agustín Anzón. Pero lamentablemente lo cercaron y el batallón de 600 hombres quedaron 20 combatientes solamente. Bien. Blas José era hijo de Blas Francisco Paz del Castillo, que llegó a tierras venezolanas a mediados de los años 60, 70 del siglo XVIII y que se vino con su hermano Tomás Paz del Castillo, provenientes de Granadilla, Tenerife. Venía de una familia de abolengo, disculpa la chuleta. Sus padres eran Domingo Francisco de Paz y María González del Castillo. Ellos llegaron a la provincia de Venezuela y a pesar de ser canarios y como decía Vallenilla Lanz, blancos de origen, así lo dominaban los canarios, por tener un estatus más bajo que los blancos criollos y los blancos peninsulares, ellos lograron tener ese estatus social igual que los blancos criollos, por tener hidalguía. Por eso que lo vemos a ellos oleándose con los mantuanos de la época. Ellos llegaron a ser alcaldes ordinarios de Caracas, síndicos procuradores, que eran como jueces, llegaron también a ser tenientes conciliarios, así importantes eran de ellos. Un hermano de ellos que se quedó allá en Tenerife, Juan Antonio, también sus hijos van a crear otra línea de los Paz Castillo acá en Venezuela, y de esa línea va a surgir la Beata Madre Candelaria de San José, que en el mundo se llamaba Susana Paz del Castillo, para tener ese dato. Volviendo
a Blas Francisco y Tomás Paz del Castillo. Estos señores llegaron acá a Venezuela y tuvieron haciendas, hatos de ganado, haciendas en el Valle de Aragua, hatos de ganado en el Pao de San Juan Bautista, Chaguaramas, y acá en Santa Lucía tuvieron dos haciendas, Santa Bárbara y Las Ajuntas. Blas Francisco y Tomás Paz del Castillo se casaron con las hermanas Díaz Padrón en el año 1774, el mismo día. Ellas eran las hijas del capitán Antonio Díaz Padrón del Castillo, canario que apoyó en su momento a José Francisco de León, que se sublevó contra la compañía guipuzcoana en el año 1749, pero que después lo traicionó y lo persiguió. Blas Francisco Paz del Castillo se casa con Juana Isabel Díaz Padrón. Ellos van a tener 7 vástagos muy importantes para la historia de Venezuela. La primera de ellos fue María Josefa de los Ángeles, que fue monja carmelita descalza. Pero lo más importante fue que ella fue la primera escritora y poetisa. Hizo poemas, anhelos y al terremoto con referencia para la literatura venezolana. Juan Paz del Castillo, que hoy conmemoramos 198 años de su asesinato, es el aniversario de los Paz Castillo. En 1800, en la Primera República, por así decirlo, estaban las órdenes de Francisco de Miranda. También estuvo involucrado junto con su hermano Rafael Paz del Castillo, confabulando para apresar a Miranda y con otros oficiales, entre ellos Bolívar, en el año 1812. Es apresado y llevado a Cádiz, luego a Ceuta, y es liberado en 1815 y se traslada a Buenos Aires, donde se ponen las órdenes del general José de San Martín. Posteriormente él llega y se une al ejército patriota a las órdenes de Bolívar. Pero yo sé que en 1828, siguiendo sus ideales, es asesinado. El Rafael Paz del Castillo también es muy importante en la historia. Él fue alguacil de la Junta Suprema. De hecho, tuvo a cargo de anunciarle a José Félix Rivas que iba a estar detenido porque la Junta Suprema lo consideraba a él y a sus hermanos como subversivos. Él fue a darle la noticia y se lo llevó preso. Estuvo a las órdenes de Pedro Aldao en 1813 en el Guárico, donde muere en el paso de San Marcos, ya que Pedro Aldao se enfrenta a las tropas de Boves, que eran 2000, y las tropas de Pedro Aldao eran 900 combatientes. Ahí muere Rafael Paz del Castillo, que viene siendo como el primer mártir de esta familia. José María Paz del Castillo también se destaca en lo militar. A él lo envían para Villa de Cura, donde es el comandante de esa guarnición. En 1814 se traslada por la emigración a Oriente con el ejército, y después del desastre de la Segunda República muere en las montañas del Tigre, asesinado por las hordas de Morales. Volvemos a nuestro esposo, Blas José Paz del Castillo. En 1798 probó su hidalguía, y este tío Canaré, que se quedó allá en Tenerife, fue el vínculo que le dieron la aprobación de su hidalguía. En 1807 él fue testigo del enfrentamiento que tuvo nuestro libertador con Antonio Nicolás Briceño en Yara. Él estuvo ahí en ese momento. De hecho, lo llamaron como testigo para que comprobara que en verdad sucedió. De hecho, él apartó la esclavitud para que no pasara más cosas allí. En 1809 se casa con Manuela Machado Oro, hija de Nicolás Machado, un importante hacendado en la zona de Santa Teresa. Era el dueño de la hacienda Piñanco, de la hacienda Jesús, de la hacienda El Café,
De hecho, sus hermanos, Pedro Machado, también tenía haciendas en la parte de Mopia. Otro hermano tenía haciendas aquí en Santa Lucía, que de hecho era el dueño del volcán, esa parte de ahí. Y se destaca en 1809, lo destacan en Ocumare, habla José, para luego en 1810 es ascendido a teniente y lo destacan en Santa Teresa del Tuy con el batallón de compañía de milicias de patriotas de Venezuela. En 1813 es comandante general del Valle del Tuy, ya como teniente coronel. Y en 1814 es comandante de Guarenas y Guatire para que pudieran buscar tropas. En ese mismo año, mediados de ese año, ocurre la emigración de Oriente, se traslada también, igual que su hermano, y al parecer, digamos así de esa manera, se quedaron con los traidores de Bolívar, Rivas, Piar y Bermúdez, no apoyaron a Bolívar, pero eso ocurre lo que pasó, ¿no? A su muerte, los hijos que tuvo con Manuela Machado, también de gran importancia para la historia, sobre todo el general José Ignacio Páez Castillo Machado, que en 1837 fundará el Colegio Paz, el Colegio de la Paz. En 1840 también fundó todos los fundadores del venezolano, el periódico venezolano, y también introdujo las estampillas acá en Venezuela. Modernizó el correo venezolano. Su hijo, José Ignacio Páez Castillo Correa, viene a ser padre del crítico y poeta literario Fernando Paz del Castillo. Aquí rapidito, Tomás mucho. Leer la historia de la familia en la colonia es como leerse 100 años de soledad. Buen día. Tomás Páez del Castillo, pues ya dije, se casó con una hermana de su cuñada, y de ahí nace Juan Bautista Páez del Castillo, que viene a ser un importante hacendado acá en Santa Lucía. Él va a ser coronel durante la independencia. Él se va a casar con Josefa Antonia de Alcover y Sandoval, y a un capitán, Antonio Alcover, que fue asesinado en 1814 durante la emigración a Oriente, junto a su hijo Francisco Páez Castillo Alcover. Le sobrevive Tomás Páez del Castillo Alcover, que nace aquí en Santa Lucía en 1810. Él va a ser alcalde de esta población en 1840. Pero también va a ser, junto a Tomás Lander, uno de los líderes de los hacendados en la región. En 1843 va a ser presidente de la Sociedad de Agricultores de Santa Lucía, junto a su hermano, que va a ser secretario. En 1844 se vio involucrado cuando Juan Silva se subleva y llega aquí a las tierras de Soapire, y lo llevan detenido por ser sospechoso a Caracas. En 1849 estuvo destacado como comandante del batallón Monagas, acá en este cantón de Santa Lucía. Posteriormente fue gobernador suplente de Coro, gobernador del estado Guárico, gobernador de Zulia. Tendrá también una destacada participación en la Guerra Federal. En 1858 está destacado aquí defendiendo los ideales de la Constitución y de Julián Castro. En 1859 Pedro Tomás Lander se alza en Yare llamando a la revolución, y se viene acá a Santa Lucía, y Tomás Páez Castillo se le une y va a ser segundo de ese batallón federal, y ya Tomás Pedro Lander le da el grado de general, y de ahí, bueno, sigue la historia. Gracias. Bueno, cada día nos enteramos más de por qué los nombres de nosotros, los nombres de este municipio. Pues ahí está, acá ya la descripción del profesor
y que bueno, son parte importante del debate, profesor Niomar, profesor Rubén, y que bueno, vamos a incorporarlo a ese debate que muy pronto estoy seguro que vendrá, y que seguro lo tienen por ahí. Máximo, saludos. Bueno, John Ender, continuamos. Ahorita teníamos la incorporación del profesor Ubaldo Volcán, pero bueno, por situaciones de salud de su esposa, no pudo arrancar, pero yo creo que nosotros podemos, entre nosotros, darle paso a lo que es la figura de nuestros dos hermanos emblemáticos que estuvo en la causa independentista, como lo es el doctor Francisco Silvestre Espejo Camaño, que muchos dicen que no es doctor, sino que es licenciado, y otros dicen que no, que es un bachiller, y que bueno, que la Universidad Central de Venezuela lo tiene como una de las mentes más despiertas de la época, y que aparte de ser cofundador del Colegio de Abogados de Caracas, bueno, fue nada más y nada menos que gobernador de Valencia, estuvo en la firma del Acta de Independencia, y bueno, es nacido y criado aquí. Y que bueno, que muchas de las cosas que nosotros estamos viendo, creo que fue este año, el año pasado, mi profe, teníamos el centenario, si se quiere, de la puesta de aquella placa que está en la Casa de la Cultura, que fue puesta en 1924, diciendo que allí había nacido el Francisco Espejo. Cosa que bueno, que ya sabemos por las investigaciones que no fue así, que nació en una hacienda moral, si quiere. Y bueno, quisiera que con estas palabras pudiésemos que darle entre todos un conversadito en torno a la vida de Francisco Espejo. Yo comencé, ¿quién quiere seguir? ¿Será que? Bueno, yo lo haría con la siguiente pregunta, sencillo. Si vemos ese recorrido de vida y obra del doctor Francisco Espejo, que aclaro, bachiller del Seminario Santa Rosa es cual si fuese licenciado, y doctor es el máximo nivel que alcanza en cualquier profesión a nivel de estudios. Realmente yo discutí una vez con un abogado y le dije, tú no eres doctor, tú eres licenciado. Cuando tú hagas posgrado, te estás haciendo que te pasa a ser doctor. Así de sencillo. Lo que pasa es que tú sabes, hay un chiste por ahí de que un tipo está limpiándole las botas a un carrizo que venía muy orgulloso porque recién había sido su acta de graduación, y se sienta en el sitio donde se está leyendo el periódico y le están boleando, como dicen, no, me están limpiando los zapatos, y el chico que le está limpiando los zapatos le dice, doctor, le he hecho esto, le he hecho aquello, doctor, le paso por esto, doctor, él venía de su acto de grado, ojo, de licenciado, y él, curioso, le pregunta al muchacho, ¿y cómo tú sabes que yo soy doctor? Y le dice tan sencillo, no, es que aquí a cualquier pendejo le decimos doctor. Sin ánimo peyorativo, por si acaso. Sin ánimo peyorativo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un chiste que hay por ahí. Espejo, por supuesto, tuvo doble titulado. Él fue, creo que en filosofía y también en leyes. De hecho, bachiller, ya te explico, era el equivalente a como una especie de licenciado. Y muchos se oponen a Espejo. Unos cuantos dicen que fue traidor, que el pacto y la guacharaca. Pero yo digo, nada más, fíjate en este detallito. Premonitoriamente, él hace su testamento cuando Bolívar lo manda a gobernador de Valencia. Él hace su testamento. Por cierto, en sus documentos nunca negó que era procedente de Santa Lucía, si quiere. Siempre lo colocó oriundo Santa Lucía. Ojo con eso. Aparte que fue redactor del borrador de la Constitución de lo que para aquel entonces se llamó la provincia de Barcelona. Ojo con eso. Bueno, Francisco Espejo hace premonitoriamente su testamento y acepta
que Bolívar no designa gobernador, pero Francisco Espejo sabía cómo estaba movido el caldo y que allá en los llanos andaba Gómez con sus llaneros. ¿Tú crees que si yo fuera traidor me voy a jugar un pellejo agarrando una gobernación donde se me viene encima una horda a matarla? Miren, el pellejo que fuera. Y él lo hizo. Y murió como un varón, fusilado, de frente, parado. Entonces, ¿le vas a decir que es traidor? Ah, porque él fue oidor. Ya va, espérate un momentico. Pero es que el tipo era una estrella en las cuestiones legales, por eso lo nombraron. ¿Cuántos no son hoy en día y han sido hoy en día, aunque el gobierno no sea el de él, han ocupado cargos por su capacidad intelectual? Le van a negar sus méritos. Ojo, miembro destacado del Procerato Civil de la Independencia de Venezuela. Ojo con eso. Ojo con eso, porque la independencia no la hicieron solo los militares. Nosotros los civiles, y digo nosotros porque fueron mis antepasados, ¿verdad? Aunque yo soy Oviedo, Ardila, yo tengo carne blanca, pero tengo bien ensortijados los pelos. ¿Ok? Entonces hay mezcla de todo. Entonces, los civiles fueron los que impulsaron en gran parte esa independencia. Vamos a estar claros en eso. Y destacado miembro de ese Procerato Civil venezolano del periodo independentista fue Francisco Espejo, no cualquiera. Eso que tú dijiste de la Universidad Central, yo lo saqué, lo conseguí, un listado completo donde la Universidad Central dice los más insignes usevistas durante el periodo de la Guerra de Independencia. Y me emocioné cuando aparece Francisco. Sí, me emocioné, ¿por qué no? Y lo dice, la Central lo acepta, y muchas otras cosas. Entonces creo, y termino aquí porque no soy yo solo el que va a hablar, evidentemente, creo que nosotros debemos, así como muy acertadamente Rubén propuso el 21, me parece justo, ¿verdad? Y hago votos y aplausos por Rubén, que es un joven de estas nuevas promociones que le está echando pierna a la investigación. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Lo de la batalla de Macuto salió a la luz. Y le voy a explicar por qué. Cuando empezó a sonar eso, yo tengo un libro que decía Las diversiones de Bermúdez. Las diversiones de Bermúdez. Y aparece firmándolo presidente de la Cámara Municipal de Los Teques, Guayquipuro, Alfonso Valencia. A mí el nombre me resulta muy conocido. Tengo un gran amigo, Alfonso Valencia. Nos conocimos a través de la iglesia, a través de Cáritas, y tomo el teléfono. Mira, Alfonso, yo tengo aquí un libro que dice Las diversiones de Bermúdez en el Estado Miranda, algo así dice el libro. Pero hay un carrizo ahí que firma, que es Alfonso Valencia. No me dice que eres tú. Claro, nomás soy yo cuando fui presidente de la Cámara. Chiquito que es el mundo. ¿Qué estás haciendo? No hay, porque aquí se están haciendo una investigación. Le mencioné a Rubén, hay un muchacho, y bueno, estamos hablando de la batalla de Macuto, pero dándole el realce. Porque yo hablaba, pero no ubicaba a Santa Lucía como escenario principal de aquello. Y yo sí lo llamo batalla. Porque hay mucha gente que se presta un jueguito raro por ahí, que aquí no fue batalla, no, fue que andaban cazando, no, estaban cazando iguanas y le dieron un chinazo a uno. No, eso fue una batalla de 200 muertos, con 3 cargas, de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ay, mi pueblo, aquí no fue batalla, aquí no fue batalla, para verificarla. Ojo, digo eso de Espejo y de todos los momentos históricos, porque el deber, desde mi perspectiva, humildemente debe ser exaltar, como lo dije hace poco cuando hablamos allá, nosotros debemos unirnos para exaltar la memoria, lo bueno, porque lo no bueno tenemos todos. El que esté libre de culpa, ¿qué dice? Que lance la primera piedra. Y todo el mundo y se desapareció. Cuando Jesús levantó la vista no cae ninguno. Y le iban a caer pedrada a la última, ¿no? Le iban a caer a la piedad. Y cuando Jesús le dijo, ¿cuánto bien? Así, haciendo un círculo en la tierra, que fue la figura, ¿no? Y dijo, bueno, el que se libre de culpa que lance la primera piedra. Mira, no quedó ni el peleo. Nadie. Así somos nosotros. Le vamos a caer la pedrada a nuestra gente. Vamos a exaltar lo bueno. Tenemos un nombre, tenemos las pacas. Gracias, hermanos, por esa información. Tremenda persona tenemos. Reyes Puerto, el padre fundador. Y alguien me decía,
a remitir al DLE, Diccionario de la Lengua Española de la RAE, la Real Academia Española, donde dice refundador, porque me han dicho un refundador, pero resulta ser que un refundador es volver a fundar una ciudad. El chinazo te lo da por el refundador, refundar es volver a fundar una ciudad. ¿De qué decía Reyes Cuervo fundador? No, no es fundador, es refundador. Dile refundador. Vamos a hacer como el llanero ese que le vuelve. Vamos a hacerlo. Y para finalizar, propongo que exaltemos orgulloso Castillo, Reyes Cuervo y Francisco Espejo. Que luchemos por llevarlo al Partido Nacional y que en la medida de las posibilidades económicas coloquemos, no sé cómo llamarlo, unas imágenes, unas estatuas a la entrada del pueblo con la figura de estas tres personas y digamos, 3 líderes de la independencia de Venezuela y son cuatro. Otra vez, Francisco Espejo. Bueno, respecto a la cuestión de ser doctor, mi concepto era doctor, incluso basándonos en lo que afirma la Landaveta Rosales, lo que afirma Héctor Parra Márquez. Incluso él cita y dice que Espejo escribía y firmaba documentos como doctor, y que de no haber sido doctor, Espejo en ese entonces no se hubiera atrevido a firmar documentos diciendo que era doctor, no. Mira, doctor Francisco Espejo. Respecto a que era el traidor, bueno, sabe que hay un proceso también en la mentalidad de la persona. Podemos citar a Simón Bolívar, incluso el Libertador, cuando no era Libertador en ese entonces, perteneció a la milicia a servicio de la corona española. Simón Juan Germán Rocio, hoy en el Panteón Nacional, también estuvo al servicio de la corona española. Muchos, incluso muchas personas, ilustres, estuvieron al servicio de la corona española. Pero entonces siempre salgan el Espejo, como es luciferino, entonces debe ser traidor. Estuvo al servicio de la corona española. Pero es que en aquel entonces el gobierno, en estas personas ilustres, como la Real Audiencia, como oidor, era la persona sentada allí, era como la que escuchaba todas las dos partes debatientes y la que tomaba la decisión por ser una persona ilustre. Pero en ese entonces vemos que inmediatamente, cuando es destituido Vicente Parniolo, incluso estuvo, incluso creo que acompañó al hombre hacia la misa, él firma, aparece ahí creo que de séptimo lugar, en el acta está la firma de Francisco Espejo, en el acta de destitución de Vicente El Pana. Dice que inmediatamente se suma a lo que es la causa independentista, y ese mismo año ya estaba allí a la mano con Miranda cuando llega en diciembre de 1810 aquí a Venezuela a ponerse al frente de lo que es la emancipación por la causa independentista, y Espejo estaba allí, incluso secundaba, y dice que Francisco de Miranda, que ya tenemos el cuadro, consultaba a Espejo, parece, imagínense, luciteño. Aunado a esto, quizás también dice que es traidor porque sugirió la capitulación, pero es que tenemos que entender que afirma allí Juan Ula Pietri, que estaban allí quizás poniendo literalidad y maquillando lo que es la historia, que estaba Rosso allá sentado y estaba Francisco Espejo también, ¿qué está pasando allá en Valencia? Y se reúnen y bueno, ¿qué vamos a hacer? Se sugieren Espejo la capitulación, y realmente se da la solución, quizás por sugerir, se me considera como traidor, pero es que las circunstancias que estaba ocurriendo, estaban, incluso Bolívar difería de ese, porque Bolívar decía, no, ahora sí peleando. Aparte que había muchas personas, dicen que Francisco de Miranda entregó la República, y no le entregó, sino que Miranda, y mi concepto, iba a hacer lo que hizo Bolívar posteriormente en 1813, que era irse a la Nueva Granada y volver con más fuerza
como lo hizo Bolívar. No lo sabemos, ¿verdad? Pero para mí Miranda, como que dice, bueno, toma, después vengo. Como que se dice, corre hoy, pelea mañana. Y me voy, pero no hubo oportunidad porque lo agarra precio, efectivamente va para allá, para España y muere. Entonces Francisco Espejo es nombrado por el Libertador. Si hubiera sido un traidor, el Libertador lo nombra. O sea, mucha gente se basa en Francisco de Paula Santander de que Bolívar le perdonó la vida con todo el atentado de Pedro Carujo, que peleó aquí en la batalla de Macoto, y Pedro Carujo liderizó el atentado contra Bolívar en Bogotá. Y tuvo que irse a Santa Lucía. Y luego contra Vargas. Y luego Carujo entrocó a Vargas, que era un gobierno a los doctor José María Vargas. Entonces Simón Bolívar iba a nombrar a alguien, mira, ven acá, a un oligarca autónomo, no, iba a nombrar a un insurgente, encárgate. Y contra Sucre. De la gobernación de... Incluso Espejo deducía y sabía que Boves no iba a completar la primera calada, no iba a cumplir su palabra. Porque incluso maquillando lo que es la historia también, no lo sabemos, de que Boves entra y allá en la capitulación Boves se arrodilla según el uno escrito y jura delante del Santísimo Sacramento la misa que va a respetar la vida y la capitulación. Y esto por supuesto. Sí, un gran amigo, el actor Rubén Vierna, que a veces hablamos por él, él protagonizó esta Boves. Entonces agarra según la capitulación de Pérez con un puñazo de la mente en el pecho de Calona con esta capitulación. Entonces, Espejo, para Espejo no era ningún traidor. Creen que los pensamientos van cambiando. ¿Cuántos adeptos y atropelladores hay hoy en el chavismo? Sin meterse con política. Entonces, ¿quieren que son traidores? No. Quizás van cambiando de pensamiento y su pensamiento va evolucionando. Por decirlo así, si me fui por allí. Entonces, Espejo, Germán Rosso, Miguel José Sáenz, Ustari y estos ilustres hombres que antiguamente que estuvieron en lo que fue la causa española, pasaron a la causa independentista y de los cuales tenemos a Marcos Espejo. Y este ejercicio nosotros tenemos que hacer y tenemos que decirle a nuestros profesores, a los docentes, a las personas de los consejos comunales, de que se hable de la coyuntura actual y que también se hable de nuestra historia en cada una de las reuniones que tengamos. No puede haber un luciteño, no puede haber un tuyero que no se sepa la historia de Francisco Espejo, que no se sepa la historia de Blas Paz Castillo, que no se sepa la historia de nuestras fundaciones. Por eso es que hay que buscar la forma de unificar criterios, ¿verdad? Y de armar se lo dejamos aquí, que lo voy a llevar con solidaridad y también lo voy a dejar aquí en la Cámara Municipal, de que se instaure un grupo de personas que se encarguen de compendiar la historia nuestra y de los criterios para que nuestros muchachos y muchachas no estén dispersos en el conocimiento. Hay una investigadora que dice que Francisco Espejo tenía una esposa y tenía una hija. Y yo, Dios mío, entonces empecé a buscarla pero ¿de dónde saca esta señora esto? ¿Y dónde está la partida de bautismo? ¿Y dónde está la partida de casados y todas esas cuestiones? Mejor todavía si lo hubiese querido. Claro, el testamento en ningún lado la nombró, etcétera, etcétera. Pero hay que unificar criterios para que nuestros muchachos, para que nuestros docentes sepan realmente cuál es la historia. La profesora María me manda un mensaje ahorita diciéndome que recuerde que hoy también se conmemora o se celebra la batalla del lago, ¿no? La batalla naval del lago, importantísimo, si nosotros celebráramos cada fecha independentista, no trabajáramos, porque Venezuela tiene todos los días de insurgencia y de entonces, en ese mismo orden, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Si no es así, le damos la bienvenida al profesor Alexis Hernández, que nos va a narrar esta ruta que hemos tenido hasta ahora sobre Francisco Espejo al Panteón Nacional, y con el mismo espíritu y con el mismo aplauso lo recibimos. Alexis Hernández. Bien. Ante todo, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes
Mi intervención es bastante breve. Sin consenso de la comisión hice una especie de división del proceso que estamos llevando en la comisión. Lo puse por etapas para que se entienda más o menos cómo hemos hecho este trabajo durante este par de años desde la creación de la comisión Francisco Espejo al Panteón Nacional. La primera etapa fue su conformación, de la cual muchos de ustedes han sido no solamente testigos, sino protagonistas, son parte de la comisión, concejales, y las diferentes personalidades, donde conseguimos la participación de diferentes sectores, de representantes de diferentes sectores de las comunidades. Esto nos llevó un tiempo. El trabajo en equipo es una tarea titánica. El lograr que todos vayamos en el mismo rumbo es algo bastante arduo, pero tenemos la intención y toda la energía para lograrlo. La segunda etapa es la de divulgación. Es allí donde entra todo el conjunto de actividades que hemos venido realizando durante todo este tiempo. Los diferentes congresos en los 6 ejes de nuestro municipio. El contacto con las instituciones educativas, las actividades con los estudiantes en las diferentes instituciones educativas de nuestro municipio en todos los niveles. Luego viene el proceso que está intrínseco en las diferentes etapas, yo lo dividí así, es el proceso de investigación. Aquí entra la búsqueda de los diferentes documentos de fuentes primarias, que es lo que nos estaban solicitando. Las diferentes fuentes bibliográficas para nosotros poder tener el sustento, tener las bases con las cuales defendernos a la hora de que surja eso de que Espejo fue un traidor. No, ya estamos claros, nosotros ya estamos claros del papel fundamental que jugó nuestro prócer en el proceso de independencia de Venezuela. Y bueno, una última etapa que es la que estamos actualmente realizando, yo la llamo de enlace y administrativa, porque es donde estamos realizando las reuniones en los diferentes niveles con las instituciones del Estado. Ya tuvimos nuestra audiencia, o por decirlo de cierta manera, me corrigen si no es la palabra adecuada, en la Asamblea Legislativa del Estado de Miranda. Tuvimos el último conversatorio acá en la Plaza Bolívar, donde contamos con la participación de diputados de la Asamblea Nacional, donde se concretaron cosas bastante importantes que nos van a seguir permitiendo el avance y el logro de nuestro único objetivo, que es llevar los restos simbólicos de Francisco Espejo al Panteón Nacional. Entonces, estoy extremadamente agradecido por la oportunidad, pero también estoy muy complacido por la participación, por las diferentes intervenciones. Profesor, es un placer escucharlo cuando hace sus intervenciones. Rubén, amigo mío. La participación de nuestro amigo Edgar. No conocía, no tenía información sobre Pacastillo, siendo oriundo de acá. Y de ahí viene esto, porque quizás mi enfoque investigativo abarcó otras áreas. No he puesto el tiempo para dedicarme a esto, pero para eso son estos momentos. Para eso son